Hola, en este destello vamos a trabajar con Toggle Button. Estos botones tienen dos estados, estado pulsado o no pulsado. Como vemos en el ejemplo, al pulsar un botón, este se activa, al volver a pulsar se desactiva. De esta forma, tal y como vemos, si no está pulsado ninguno, el texto se pinta en negro. En caso de pulsar cualquiera de los botones, el texto se pinta en el color del botón que está pulsado. Al pulsar cualquiera de ellos, se desactivan los demás. El Toggle Button, además de las opciones que hemos visto en Button, un ID único, label con el nombre, el size con el tamaño, normal o large, imagen MSO con la imagen, screen tip, super tip, enablet visible y on action. El Toggle Button incluye el evento getPreset. Este evento nos permite actualizar los valores en tiempo de ejecución. Así podemos controlar que al pulsar un botón se desactiven los otros, de forma que permanezca pulsado solo uno de ellos. Para ello, definimos una variable pública asociada a cada uno de los botones, BT5, BT6 y BT7. A continuación, programamos que al pulsar cualquiera de los botones se lance la función tgl-mav. Esta función debe incluir los argumentos ribbonControl y preset. Este último nos indica si se ha pulsado true o no, en false, el botón. En el momento que detectamos que el resto de botones, por ejemplo BT6 y BT7, su valor lo ponemos a false para que aparezcan desactivados en la ribbon. Para enviar estos valores a los botones debemos usar invalidateControl y el nombre del botón que deseamos actualizar. Esta función lanza tglb-return, enviando el valor a cada uno de los botones de la ribbon. De esta forma se desactivan el resto de botones. Al inicializar el ribbon, tal y como indicamos en el custom i, se lanza la función activar-r. Esta función nos permite enviar los valores false a los tres botones. De esta forma, cuando se carga el ribbon, están desactivados.